Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este canal de videos de YouTube que está a cargo del Cuerpo Académico de Cultura y Personalidad de esta Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México. En esta ocasión, para mí es un gran gusto poder recibir a un compañero de trabajo que se ha dedicado durante mucho tiempo a trabajar en el área de la psicología comunitaria. Es un campo que no ha sido demasiado explotado y sin embargo que consideramos que es de fundamental importancia para llevar a las comunidades propuestas de comportamiento diferentes que sean favorables para una vida más armónica, se podría decir, entre las personas. Y en este caso pues me estoy refiriendo al maestro Alejandro Lara Figueroa, que es profesor de medio tiempo aquí en esta Facultad de Ciencias de la Conducta. Y bueno, pues maestro, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Y pues la primera pregunta obligada para que nuestros seguidores empiecen también a entrar en materia es: ¿qué es la psicología comunitaria? Y si nos puede ir diciendo también dónde surge, cómo surge, de dónde viene, sería muy interesante. Ok. La psicología comunitaria básicamente es un área de estudio que, como su nombre lo dice, pues obviamente trabaja principalmente con las comunidades. Y su origen básicamente se puede más o menos ubicar a mediados del siglo pasado, por ahí de 1950, 1960, y pues surge como en diferentes espacios, ¿no? Quizá el origen se puede ubicar básicamente en Europa, donde a partir de la mejora de la psicología de grupos, a partir de la Segunda Guerra Mundial se empieza a hacer estudios principalmente con la psicología de grupos. Y básicamente de ahí es donde deriva la psicología comunitaria, ¿no? El tratar de conocer cómo se organiza la gente en general para poder accionar o finalmente trabajar en conjunto de otra manera, ¿no? A la vez, bueno, también tiene su parte en Estados Unidos, donde también surge de parte de la psicología de grupos, y su vertiente más reciente, que es en Latinoamérica, ¿no? Cabe mencionar que en los tres espacios ha sido como diferente la forma en que se puede estar estudiando de alguna manera, ¿no? Hay quienes llegan a comentar que la forma en cómo se trabaja la psicología comunitaria tiene diferentes como objetivos, ¿no? Quizá lo voy a reducir a tres únicamente. Uno es como la cuestión política, otro tiene que ver con la cuestión a la mejor académica, y la otra como más o menos asistencialista, ¿no? Y bueno, y una cuarta sería finalmente la latinoamericana, que está haciendo como actualmente mayor presencia, que tiene que ver con la cuestión del desarrollo comunitario básicamente, ¿no? Oiga, y entonces serían los objetivos centrales. ¿Tiene que ver, por ejemplo, con figuras como la del extensionista que alguna vez se manejó? Pues lo que pasa es que finalmente es... no sé si remitirme un poco al trabajo de psicología en grupo, ¿no? En realidad el poder trabajar con grupos y que finalmente una comunidad puede considerarse como un grupo en específico, tiene que ver con el tratar de conocerlos, ¿no? De conocer cómo se organizan, qué funciones cubre cada uno de ellos, para poder de repente empezar como a implementar ciertas acciones en general, ¿no? Quizá bajo las vertientes que acabo de mencionar, es importante rescatar a lo mejor que cuando se habla de cuestión política, se trata de trabajar con los grupos con la idea de finalmente de conocerlos, pero también se les puede aplicar como esta idea de, se estudia los grupos, se estudia las comunidades para conocerlas y de repente hacer uso de ellas, ¿no? No tanto como para alcanzar su desarrollo, sino como para poderlas explotar de alguna manera, ¿no? Caray, eso sí está incluso preocupante, ¿no? O sea, bueno, pero continúa. Sí, de hecho lo vemos en las cuestiones a lo mejor como dentro de la política, ¿no? Como de repente los candidatos estudian a las comunidades donde van a hacer presencia, para de alguna manera conocerlas y ofrecerles lo que necesitan para poder adquirir como votos de alguna manera, ¿no? La otra parte puede ser como la parte como académica, ¿no? Sí. La parte académica finalmente se hace mucho estudio en referencia a las comunidades, pero en realidad solamente son utilizadas nuevamente las comunidades como un centro de obtención de conocimiento, pero en realidad no se les regresa a veces como mucho, básicamente, ¿no? Entonces se estudia mucho sobre las comunidades, se les sacan datos, se les crean expectativas, pero a veces difícilmente se les devuelve como algo, básicamente. ¿Podría ser más específico? ¿Devolverles qué se le podría devolver a una comunidad? La idea es que finalmente cuando estamos trabajando con las comunidades se tenga como un objetivo, no únicamente el sacar información de ellos, ¿no? Sino, si de repente hacemos una especie de diagnóstico de la comunidad, pues a lo mejor regresarles cuáles son los resultados de los diagnósticos, qué se puede hacer, cómo se puede intervenir con ellos, quizá.
Ah, muy bien. Y en el campo de la asistencialista, ¿qué es lo que se hace? Ahí es de repente ciertos programas que tratan como de llevarlo a lo mejor al desarrollo, pero a veces caemos en la cuestión, por ejemplo, asociaciones civiles, ¿no? Que estudian, creen la existencia de una problemática en una comunidad como tal, y entonces acuden las asociaciones civiles a tratar de colaborar con la comunidad para resolver la problemática como tal, ¿no? El problema a lo mejor de estas cuestiones asistencialistas es que finalmente no trabajan en conjunto con la comunidad, sino que más bien van y hacen todo lo posible las asociaciones civiles, pero sin involucrar a la comunidad. Y entonces parecería que en realidad pues la misma comunidad no lo toma como algo verdadero, algo que realmente les sirva, ¿no? Pongo un ejemplo. Hace algunos años, por ahí del 98 más o menos, yo estuve trabajando con el movimiento zapatista. Y algo que nos pasó, por ejemplo, era, llega a Médicos del Mundo, en una comunidad Polo, comunidad zapatista, es una comunidad de desplazados de guerra a partir del movimiento zapatista, ¿no? Ajá. Y esa comunidad estaba originalmente compuesta más o menos por 700 personas. Después de que surge el movimiento zapatista, esta comunidad se convierte en una comunidad de 11,000 personas. Y toda esa cantidad de personas obviamente empezaron a ocupar las tierras de las personas originarias de la misma, ¿no? Entonces se empieza a ver con mucha deforestación en general. Sí. Y entonces Médicos del Mundo lo que trata de resolver es, pues, como hay tanta deforestación y las comunidades lo que ocupaban era la leña para poder hacer tortillas, entonces se les ocurre llevar una máquina tortilladora, ¿no? Ajá. Y entonces lo que hacen es que compran la máquina tortilladora, me parece que la traen de Francia, y entonces lo que hacen es que dicen que va a ser autogestiva, ¿no? Y autosustentable, autofinanciable, perdón. Ajá. Y entonces pues no toman en cuenta que finalmente la comunidad no tiene el dinero o el recurso para estar comprando las tortillas. Entonces finalmente la tortillería deja de funcionar. Ajá. Y entonces tratando de resolver la situación, entonces lo que hace Médicos del Mundo es dice, bueno, vamos a recoger la máquina y comprar otras cosas que les sirvan. La comunidad no acepta darle la máquina porque había sido un regalo. Claro. Y entonces pues Médicos del Mundo lo que hace, bueno, vamos a comprar comales. Y empieza a distribuir comales, pero los distribuye entre los desplazados, no entre las comunidades originales. Y entonces se crea un conflicto. Ajá. Porque entonces la gente originaria de esa comunidad dice, ¿por qué a ellos sí les das comales y a nosotros no? Si nosotros también los necesitamos. Caray. Y entonces empieza a haber como ciertos conflictos entre los que venían como desplazados y los de la comunidad. Entonces, de repente lo que pasa en situaciones como estas es que se hace con buena voluntad, pero a veces sin el pleno conocimiento de lo que puede estar causando finalmente las acciones que se toman, ¿no? O sea que sí se tiene la voluntad para tratar de aportar a las comunidades, pero en ocasiones por el desconocimiento tal vez de la propia comunidad, de sus características de vida, sus propias culturas, ¿verdad? Su subcultura propia, topan con grandes problemáticas y en lugar de generar beneficios genera enfrentamientos entre ellos. Así es. Y entonces, ¿pero qué podemos hacer entonces para poder cubrir bien los objetivos que se plantean algunos programas que se desarrollan dentro de la psicología comunitaria? En realidad se tendría que hacer como un estudio, ¿no? Yo creo que muchos de los conflictos que tiene no solo la psicología comunitaria, sino la psicología en general, es que no se ha considerado que finalmente todas las personas somos diferentes y todos merecemos finalmente un trato como distinto. A lo mejor con ciertas cuestiones como bases, pero que finalmente todos estamos constituidos de diferente manera. Entonces, el tratar de aplicar o implementar ciertos programas tiene que ser en consentimiento con la misma comunidad, conocer sus cuestiones de cultura, básicamente, sus reglas, sus normas, de cómo se rigen ellos, y entonces hacer como el diagnóstico correcto de finalmente por dónde le pueden estar entrando. Lo que he estado haciendo, por ejemplo, ahorita el Instituto Mexiquense contra las Adicciones es que jala programas que están elaborados en la UNAM en cuestión de adicciones, por ejemplo. Ajá. Y trata de implementarlos en donde sea. Sí, y yo trabajo actualmente más o menos en conjunto con un centro de atención primaria en San Pablo Octopan, donde la comunidad es básicamente, mayoritariamente indígena todavía, ¿no? Ajá. Y entonces esos programas han sido elaborados en la UNAM en comunidades urbanas.
Y entonces tratado de implementarlos en comunidades rurales, pues finalmente no está funcionando. Y entonces parecía que nada más le están dando como paliativos a la gente y no están como funcionando como deberían estar haciendo. Entonces más bien lo que se tendría que hacer un ajuste, remodificar o actualizar o adaptar finalmente los programas para que finalmente tengan sentido en las comunidades como tal, ¿no? Oiga, maestro, ¿y usted ha conocido algún programa que haya surgido dentro de la psicología comunitaria que de verdad haya tenido éxito? Pues básicamente quizá en Latinoamérica hay como muchos en general, ¿no? Quizá más reciente acá en Veracruz, el maestro Almeida, el doctor Almeida, él tiene todo un programa de psicología comunitaria, ¿no? Sí. Donde finalmente también hace diagnósticos, hace mucho desarrollo en cuestión a lo mejor de conocimiento de la cultura veracruzana, y esto ha permitido que finalmente se establezcan como muchos programas que finalmente inicia con un programa y de ahí se va haciendo como vertientes, ¿no? Para poder estar trabajando con ellos, ¿no? Hace poco también... Perdón, maestro, ¿cuáles serían los objetivos más centrales de esta investigación que usted nos está comentando? Desarrollo comunitario, básicamente todo tiene que ver con el desarrollo comunitario. Ese es el último punto que usted nos habló. ¿Qué es en sí el desarrollo comunitario? ¿En qué lo podemos notar? ¿La intervención hacia dónde se dirige? Es a fortalecer a las comunidades, básicamente, ¿no? Fortalecer económicamente. En los ámbitos que sean como necesarios de cada una de las comunidades. Por ejemplo. Por ejemplo, entonces, por eso decía esta cuestión a lo mejor de hacer como un diagnóstico de ver qué es lo que necesita la comunidad como tal, ¿no? Entonces, no es finalmente llegar y hacerle las cosas, sino realmente podemos decir a lo mejor capacitar o instruir a la comunidad para que ella empiece a hacer sus propias autogestiones. Y entonces ir fortaleciendo a partir de lo que ellos tienen, entonces empezar a tomar a las personas que pueden hacer ciertas cosas en específico y se les vayan haciendo formando como tareas que contribuyan finalmente, porque finalmente ellos son los que conocen la comunidad. El problema surge en la comunidad, ellos saben por qué surge de alguna otra manera, cuál es el origen de la problemática, y posiblemente ellos mismos tengan las soluciones como tal, ¿no? Solamente es quizá tratar de organizarlos y hacerles ver que finalmente ellos tienen las respuestas ante todo ello, ¿no? Fíjese, es muy interesante porque, o sea, vienen a implementar una ayuda, pero ellos mismos ponen las respuestas, ponen los objetivos, ¿no? Claro. Esto quiere decir, si los conocen, ¿por qué no los llevaban a cabo antes de la llegada de la intervención del psicólogo comunitario? Porque a lo mejor son herramientas a lo mejor como de organización, ¿no? Ajá. Yo creo que mucho tiene que ver a lo mejor las cuestiones como de contexto, ¿no? No solamente del espacio, sino también condiciones políticas, económicas y sociales en general, ¿no? Ajá. Hace algunos años, voy a poner ejemplos, me gusta poner muchos ejemplos, ¿no? Claro, es bienvenido. No recuerdo exactamente el estado, pero la Secretaría de Salud hace una campaña sobre planificación familiar. Ajá. En el campo, viendo que finalmente había las personas del campo tenían como muchos hijos. Se les ocurre de repente hacer una campaña de planificación familiar donde empiezan a operar a las mujeres para que ya no puedan tener hijos, pero nunca se lo consultan a la población. Sorpresa. Fíjese que una de mis preguntas siguientes era precisamente este tipo de intervenciones genera conflictos en las comunidades, cambios culturales, sí. Enfrentamiento entre las personas, sí los llega a generar. De hecho, sí, continúo con el Sí, ejemplo. claro, perdón. Eso finalmente lo que hace es que llega a hacer que la población campesina ya no tenga tantos hijos, como tal, ¿no? Pero no dan en cuenta que finalmente las poblaciones campesinas tenían muchos hijos porque era la mano de obra. Claro. Y entonces eso lleva a que finalmente el campo deje de producir y empieza la migración. No puede ser. O sea, el hecho de lograr planificar la familia, tener menos hijos, dio al traste con el trabajo del campo. Hace que la gente empiece a migrar a otros lados, ¿no? Porque ya prefieren tener condiciones mejores de vida para sus hijos y eso, ¿no? Porque finalmente también la población se hace, los hijos se hacen menos. Y entonces ya no pueden producir tanto. Resultó contraproducente el programa. Por eso le preguntaba, ¿habrá alguno que sí de verdad haya funcionado adecuadamente, aparte del doctor Almeida, que nos comenta? Pues ahorita el que conozco básicamente es ese más o menos, ¿no? Ajá. Pero, por ejemplo, a lo mejor mucho de lo que se ha cuestionado de repente de el fallecido Hugo Chávez, por ejemplo, él trató de implementar una cuestión de educación, por ejemplo, ¿no? Es que no tenía la posibilidad de llevar a la mayor cantidad de gente a las escuelas, y entonces lo que empezó a hacer
escuelas en las plazas. Ah, Y entonces empezó a contratar a profesores que finalmente pudieran ellos de alguna manera dar las clases en los kioscos o en las plazas en generales, y ahí la gente tomaba sus asignaturas, pues, ajá. y a través de algún tiempo se les podía dar su certificado de estudios. Por Ah, ejemplo, muy bien. ¿Y funcionó bien? los resultados todavía no los conozco, pero no sé si se seguirá llevando a cabo, pero era una de las series que se había como contemplado y que se estuvo llevando a cabo por un O sea, tiempo. sí se llevó a cabo por un tiempo. No sé si era vigente, pero se estaba llevando a cabo. Le voy a preguntar aquí sí es una curiosidad. Fíjese que yo alguna vez escuché un comentario en el que se decía que la psicología comunitaria había surgido con base en ideas socialistas. ¿Esto es algo cierto o no es cierto? Pues tiene a lo mejor sus orígenes de alguna otra forma, ¿no? Pero más bien dependería desde qué perspectiva se pueda estar viendo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, la psicología latinoamericana, la psicología comunitaria latinoamericana sí tiene más principios socialistas como tal, ¿no? Claro. En la idea de que finalmente es ir en contra a lo mejor de un régimen capitalista o neoliberal como tal, y poder formar a la sociedad como tal para que pueda estar desarrollándose de alguna otra manera, ¿no? Sí, que trabajen más en comunidad, que trabajen más en conjunto y que eso les permita como mayor unión, ¿no? De hecho, muchas de las comunidades indígenas trabajan quizá como un régimen como socialista de alguna otra manera, ¿no? Uh-huh. Porque ellos trabajan a través de cooperativas y entonces se van asociando de tal manera que dan respuesta a que efectivamente la parte de la agrupación o la parte de la cohesión grupal permite mejores fortalezas, ¿no? Fíjese que usted mencionó ahorita 3 términos que me llamaron mucho la atención: comunidad, conjunto y unión. Yo creo que eso sería central para no solo una comunidad, sino hasta para un país, ¿no? Claro. ¿Y por qué cree que en algunos lugares, y no quiero ser el clásico crítico de nuestra sociedad mexicana, pero por qué no se nos da tan fácilmente esto? ¿Qué hemos perdido? ¿Qué ha sucedido? Luego no me gusta meterme tanto en cuestiones políticas, ¿no? No, pero un comentario desde la perspectiva pero, profesional sin que tenga que llegar a lo político también, ¿eh? O si no, cambiamos de tema. Le metemos un poquito. Sí, política, creo que sí tiene que ver finalmente con ciertos intereses a la mejor a nivel internacional como tal, ¿no? Sí. Obviamente la mayoría de los países se rigen a través a la mejor de las políticas internacionales. Claro. Y básicamente el comercio internacional es el que llega a determinar finalmente qué es lo que se debe de hacer en ciertos espacios, de acuerdo a las poblaciones como tales, ¿no? Y entonces eso nos lleva a que finalmente las políticas de lo que se debe de hacer no vienen ni siquiera de una nación, sino vienen de más allá, básicamente, ¿no? Políticas a lo mejor educativas, políticas económicas, energéticas en general, en realidad responden a cuestiones de otra orbe como tal, ¿no? Entonces, mientras estas políticas quizá como económicas o de mercado se llevan a instaurar dentro de las naciones como tal, entonces estas empiezan como en cascada, ¿no? En bajar a los diferentes estratos o niveles de la sociedad, y que de alguna manera pues empiezan a desmembrar de repente ciertas acciones, ¿no? Sí. Si recordamos a lo mejor hace muchos años, o quizá no tantos, la base a la mejor económica de la familia era el padre, padre hombre, y entonces el padre era como el sustento. Dado las cuestiones económicas, entonces ya no es suficiente que uno de los solos padres trabaje, tiene que ser los dos, para tratar de hacer una diferencia económica a lo mejor favorable, ¿no? Sí. Y eso finalmente empieza a romper con la estructura familiar. Pero por completo. Fíjese que esto que está usted diciendo es algo muy interesante, porque parece increíble, pero se liga con muchas otras áreas, ¿no? Le voy a comentar. Tuvimos una entrevista aquí con una maestra que trabaja con niños que tienen problemas de aprendizaje. El punto es que yo le pregunté: oiga maestra, ¿y qué tanto se debe a problemas orgánicos, ¿no? A nivel de daño cerebral. Y me dice: ¿qué cree? Que es la menor cantidad. El 70 u 80% de niños con problemas de aprendizaje que yo atiendo tienen problemas de atención familiar. Sus padres, los dos, trabajan y los han abandonado. Entonces han crecido solos, sin guía, sin una instrucción en la que participen los padres. Y eso ha destruido, como dice usted, la base familiar. Y más si de repente nos vamos a pensar que la cuestión de la actualidad lo que demanda es mucha tecnificación. Entonces, no viendo padres que finalmente establezcan normas o reglas como tal o eduquen, de repente la televisión se convierte en la principal educadora, claro, por una parte. Y luego la modernidad ha llevado a que los niños de 3 años, 4 años, 5 años ya tengan todos mejor manejo de tecnologías como el teléfono, la tableta y cosas por el estilo, ¿no?
¿Cómo impacta esto a nivel de escolaridad? Es que finalmente un niño de 5 años ya maneja una tableta perfectamente. Ajá. El niño llega al salón de clases y seguimos con el pizarrón. Ah, Y bien, entonces sí. lo que Como ya, que estamos desfasándonos. entonces ya hay finalmente, pues para el niño ya no es importante, ya no es interesante, ¿no? Ujú. El que esté viendo en el pizarrón cómo escribe cuando finalmente ya es de hacerle así, ¿no? Ajá. Alguna vez me tocó estar en una clase con alumnos de primaria y inicio de clases, ¿no? Y un niño se para y le quiere hacer al pizarrón así como si fuera Electrónico. Ajá. Entonces también tiene que ver con eso, o sea, más bien ya los profesores ya no pueden jalar tanto la atención de los alumnos como tal, y así se debe el déficit de atención de repente. Fíjese, es que esto también me llama mucho la atención. Tenemos una investigación con una estudiante del doctorado, que es la maestra Jessica Paola Aguilar Montes de Oca, sobre el tema de la apatía. Y sorpresa, la escuela, la familia fundamentalmente, son dos generadores fuertes de apatía. Probablemente en la escuela el hecho de que esté desfasado y que se siga usando el pizarrón y ya no las tabletas, los avances tecnológicos, como algo que vuelva más atractiva la interacción con la información, esté generando precisamente apatía también. Pero eso nos va a llevar a una problemática aún mayor, ¿no? Porque bueno, los resultados que la maestra ha ido encontrando es que un alto porcentaje de jóvenes, ¿no?, con los que se trabajó, muestran apatía por la escuela, es decir, no me gusta. La apatía nosotros la definimos como no lo hago porque no me va a dejar nada favorable para mi vida ni para mi desarrollo personal, ¿no?, digamos. Y entonces dejan de hacerlo. Si lo hacen con gusto y sin queja, no hay problema, pues es una decisión de vida. Pero si lo hacen de forma obligada y van a la escuela de forma obligada y se les está forzando a ir a esos espacios o a convivir con esa gente como la familia, que bien puede ser un lugar de apoyo, pero también un lugar de mucha agresión, oiga, estamos perdiendo lo central de una sociedad ya no mexicana, humana, ¿no? Sí. ¿Qué hacer desde la perspectiva comunitaria para evitar esta, yo diría la problemática familiar contemporánea, para no decir la debacle de la familia, ¿no? Pues yo considero que finalmente se tiene que trabajar más en políticas públicas de otra índole en general, ¿no? Políticas que finalmente sí traten de reestructurar a lo mejor los ámbitos familiares y los educativos de alguna manera, ¿no? Porque finalmente la apatía, bueno, están esos indicadores que usted me menciona, pero también puede ser que como la televisión es la educadora, se dan cuenta que finalmente hay otras formas de tener economía sin tener que meterse mucho al estudio, ¿no? Ajá. Entonces, ejemplo de ello es como el narcotráfico, ¿no? Se dan cuenta que finalmente ahí pueden sacar muchísimo dinero sin tener que tener estudios, ¿no? Claro. Alguna otra forma es que es muy dado, no sé, acá en el Estado de México, yo soy del distrito, sí. Las cuestiones políticas, ¿no? De repente muchos de los políticos son personas sin estudios, o llegan a lo mejor a nivel primaria o secundaria y son políticos, ¿no? Y entonces nos representan de repente en la Cámara de Senadores y de Diputados con altos salarios y finalmente no tienen ni idea de lo que tienen que estar leyendo cuando de repente llegan las reformas o cosas por el estilo, ¿no? Claro. Entonces hay como caminos más fáciles de obtener más dinero que finalmente meterse como la cuestión del estudio, ¿no? Qué cosa más tremenda está usted diciendo, porque sí es cierto. Bueno, yo lo he escuchado a nivel de anécdota, ¿no?, de comentario, la verdad no tengo una fuente fiable para decirlo, pero se comenta que en algunas partes de nuestro país los jovencitos dicen, yo ya no quiero ir a la escuela, yo quiero ser narco. O en algunos lugares sí también se oye que les gustaría ser políticos porque tienen mucho dinero y bueno, no les cuesta mucho esfuerzo académico, ¿no? Sí. Y el problema grave de todo esto es que, mire, en la teoría de la paz y equilibrio que nosotros estamos desarrollando, yo he escrito que, al igual que en la biología, lo que funciona, se queda. O sea, cuando una conducta funciona para la sobrevivencia en términos biológicos, se queda, se instala a nivel genético y esa se va transmitiendo de generación en generación. En el ámbito psicosociocultural sucede lo mismo. Lo que funciona, se queda. Y aquí el dinero se está obteniendo por vías que no requieren de una preparación académica, ¿no? A la que se le está apostando todo también, ¿no? Una cuestión académica. Y todo parece indicar que no es la visión correcta, porque los jóvenes están mirando a otras actividades, a otros ámbitos que funcionan, que les ofrecen las ventajas económicas que están buscando,
como las que ya comentamos, y estamos yendo a la escuela para pasar materias, para cumplir con nuestros padres, pero no para aprender con ese gusto que genera el aprendizaje. Desde la perspectiva comunitaria, deme las alternativas que usted considere como instrucciones de vida que podríamos implementar para que esto tome un rumbo más directo, más claro, con menos zozobra para la vida de las personas. No sé, yo no sé si me atrevería a dar como soluciones así que realmente funcionan, tendrían que ponerse como En prueba. en prueba, ¿no? Sí. Pero sí creo que básicamente se tendría, a lo mejor bajo los principios de la psicología comunitaria, tener que hacer como el estudio general de cuáles son las condiciones de vida que tienen las personas en general para empezar a proponer programas que realmente los impacten, ¿no? Ajá. Porque no podemos proponer programas cuando no se conoce finalmente a dónde va a impactar y bajo qué características, ¿no? Entonces sí, la idea es obviamente estar formando esos programas a través de diagnósticos, pero que realmente se consideren las características de la población como tal, ¿no? De hecho, eso es como muy comprobado, ¿no? Digo, de alguna otra manera la cuestión a la mejor educativa a través de la televisión es como nos llega a impactar. Todo lo que nos ven a lo mejor en cuestión de publicidad tiene su origen a lo mejor en que se hace estudios de las poblaciones hasta las que se busca impactar, y finalmente se siembra ahí como la semillita de que esa persona debe de estar consumiendo eso que se le está vendiendo, ¿no? Entonces se hacen estudios para ver qué es lo que necesita la persona, cómo lo necesita, y en eso finalmente se hace el producto, ¿no? Entonces básicamente pues, yo pensaría que se deben de estar estableciendo programas obviamente con previo conocimiento de la comunidad básicamente, ¿no? Y obviamente eso implicaría la creación de nuevas políticas públicas, ¿no? Ah, muy bien, pues es algo muy interesante lo que nos está comentando, porque eso implicaría un cambio cultural importante. Sí. Sí. Y tal vez valdría la pena comentar que podría ser orientado primero que nada hacia el respeto, ¿no? Que es el ser y dejar ser o sea, ¿no? Eso es lo que a usted le gusta, y a mí esto es lo que me gusta, yo no lo critico ni lo fastidio en la vida, y bueno, que haga lo que le gusta, ¿no? Eso podría ser a la mejor, una alternativa. Otra que según yo es orientar la educación hacia volver independiente a la gente, en el sentido de que se haga cargo responsable de sí misma, ¿no? Y no generar dependencia. Sí, de alguna manera. ¿Le parece? A ver, ¿qué más me quiere decir? Quizá en cuestión de respeto, sí a lo mejor sería la vía el respeto, pero yo creo que más bien habría que entender también el concepto de respeto de cada una de las personas en general y de cada una de las comunidades, ¿no? Bueno, mire, le comento algo al respecto, perdón que lo interrumpa. En los años 60, un doctor que fue mi maestro, el doctor Rogelio Díaz Guerrero, encontró que el respeto en Estados Unidos es ser y dejar ser. No me meto contigo, tú no te mates conmigo y se acabó. Pero aquí, en México, en aquellos años, era el temor a la autoridad. Así es. Y eso debe quedar atrás, porque no podemos vivir con temor. O sea, como vivimos ahora, porque yo he comentado en algunas de las entrevistas que lo único que hemos perdido aquí ha sido la confianza. La confianza. Ya no creemos en nadie, no le ayudamos a nadie, de verdad. O sea, yo no estoy en desacuerdo del individualismo, yo creo incluso que debemos ser egoístas, porque nadie puede dar lo que no tiene. Pero si yo no tengo, y tú tampoco, y de todas maneras no confío en ti, esto se vuelve un caos, ¿eh? Claro. Un caos total. Entonces, yo creo que el respeto sí debiéramos nosotros como psicólogos difundir, que no se trata del temor a la autoridad, sino el ser y dejar ser sin juicios de valor, aceptando al otro, no tolerando al otro, aceptándolo. Porque tolerar implica que te estoy soportando, que te estoy aguantando, y solamente aquello que rechazo lo puedo tolerar, y eso no es conveniente, ¿no? Sí. Yo decía en cuestión de tratar de entenderlo, porque finalmente el respeto es una construcción social de alguna otra manera, ¿no? Sí. Y que en realidad es más como dentro de un marco a lo mejor más objetivo, y que cada quien lo entiende de acuerdo a cómo ha ido la vida, cómo lo fueron educando, ¿no? Entonces a lo mejor el respeto que se puede generar, voy a tomar el ejemplo de lo urbano y lo rural, no es el mismo. Claro. Depende del respeto que se puede ejercer a lo mejor entre, no sé, gente que le gusta la música de banda y gente que le gusta el rock. También es otra forma diferente de ver como el respeto. Pero hay que aceptarnos, ¿no? Pero entonces estaremos hablando quizá un poco más de aceptación o de tolerancia. No sé si como respeto, establecer como un criterio único sobre lo que es el respeto en específico, yo creo que será como complicado. Porque más bien tendríamos que entender o tendríamos que ver
si realmente ese concepto de respeto que podemos generalizar realmente funciona para todos los espacios. Ajá. Entonces más bien se tendría que generar de acuerdo a cómo está trabajando las comunidades, cómo funcionan entre ellas. Pero si manejamos códigos diferentes, seríamos como países diferentes. Pues es que México es, pues se podría hablar de la mejor de cómo vivimos muchos Méxicos en realidad, como tal, ¿no? Tenemos quién sabe cuántas etnias, no recuerdo el número preciso de etnias, pero hay una gran diversidad de etnias en el país. Y como tal, se confronta de repente, por ejemplo, con aquellos que son, no sé, etnia otomí, pero que también están los otomís, y aquellos que finalmente ya tienen un contacto más con la parte urbana. Y entonces ya no estamos hablando a lo mejor del mismo otomí. No, claro que no, va cambiando. Y entonces obviamente se van reestructurando, se van modificando de repente las concepciones de lo que puede ser los valores en general, ¿no? Entonces en algunos casos funcionará a la mejor, pero en otros una conceptualización definida, pero a lo mejor en otros no, como tal, ¿no? Sí. Entonces sí hay que estarle como buscando, ¿no? Y ahí es donde yo le pedía de favor que nos dijera, bueno, ¿y qué hacer? ¿Para dónde nos vamos a mover los comunitarios, como en su caso? ¿Cuál sería probablemente un objetivo central, una guía de vida? ¿Hacia dónde orientar la educación? ¿Hacia dónde orientar la vida de un país o de las diferentes culturas desde una perspectiva comunitaria? Pues me remito quizá a lo mismo, ¿no? A tratar de primero conocer como las comunidades, cómo funcionan cada una de ellas, para empezar a proponer como cambios, básicamente, ¿no? Yo no ¿Cambios creo, hacia dónde más? hacia el desarrollo de las mismas comunidades, de las propias comunidades como tales, ¿no? Desarrollo de las comunidades. Porque finalmente, que a lo mejor tengan, no sé, si la idea es tener una nación unificada, pues que finalmente traten de coadyuvar a que ello se dé, básicamente, ¿no? Pero básicamente hablando finalmente de que parta de las mismas comunidades, ¿qué pueden estar aportando de alguna manera, ¿no? En un país como el de nosotros, con gran diversidad de repente, viene la información de lo que se debe de hacer viene desde arriba hacia abajo. Pero nunca se toma en cuenta, o la mayor de las veces no se toma en cuenta lo que el de abajo está proponiendo para arriba. Qué complicado, ¿verdad? Pero qué interesante, valdría la pena hacer un esfuerzo intelectual para observar hacia dónde podemos plantear una orientación de vida para todos y que funcione para la mayoría de los habitantes del mundo, oiga, ya ni siquiera de este país, ¿no? Sí, y ahorita lo llevo nada más en términos como urbanos y rurales, ¿no? Pero básicamente podemos hablar de la misma facultad o de la misma universidad como tal, ¿no? Claro. Hay ciertas necesidades que a lo mejor, por poner un ejemplo, los alumnos tienen ciertas necesidades, los profesores tienen ciertas necesidades, los administrativos tienen ciertas necesidades, pero finalmente a veces no son como escuchados y finalmente la legislación es como clara y entonces nos regimos a través de lo que se marque como tal, ¿no? Y es que a veces las mismas leyes no aplican para todos, ¿verdad? O sea, todo parece indicar que no son absolutas. Claro. Y entonces entramos en conflicto cuando finalmente decimos, bueno, ¿y quién fue quien estableció las normas? ¿Nos pidieron acaso opinión para saber si estábamos de acuerdo con ello o no? Cuando finalmente somos parte de una comunidad como tal, ¿no? Sí, es como cuando se pide un candidato y se ponen ciertas características que con el único que corresponden es con el que hizo la convocatoria, ¿no? Así es. Sí, hombre, caray. Y ya para ir cerrando esta tan interesante charla, ¿en qué áreas se ha aplicado más la psicología comunitaria? ¿En ámbitos rurales, en ámbitos urbanos? ¿En dónde, maestro? Básicamente la psicología comunitaria se ocupa en todos lados, ¿no? Yo creo que a lo mejor el estigma que tiene la psicología comunitaria es que como dice comunitaria, se cree que la comunidad es como la parte como rural, ¿no? Ajá. Pero en realidad la comunidad se puede ver finalmente en la colonia, en la misma escuela, en la cuestión a lo mejor de las empresas, donde quiera que existan grupos que se relacionen, que compartan un espacio, que compartan ciertas ideas y que tengan como un objetivo, de alguna manera pues podemos estar viendo como comunidad, ¿no? Ajá. Entonces el problema está que la gente no lo identifica como tal, ¿no? Lo mismo pasa por ejemplo con la psicología social, ¿no? Básicamente la psicología comunitaria es psicología social, Ajá. aplicada de alguna manera, ¿no? Entonces el ámbito es como enorme, ¿no? Básicamente podemos decir que está en todos lados la parte de la psicología comunitaria. Pues claro, porque el término comunitario viene de aquellos que tienen algo en común. Y entonces ya el simple hecho de ser un ser humano pues ya nos hace pensar en que tenemos algo en común. Y qué mejor sería que tuviéramos una vida compartida con significados compartidos lo más posible, que nos llevara a una vida en paz, ¿no?
Así es. Creo que sería lo más conveniente. Maestro, de veras no sabe cuánto le agradezco esta No, tan interesante gracias. charla. Y bueno, mire, como no nos gusta triangular la información, si no tiene inconveniente, le regala su correo electrónico a los seguidores, por favor. Es Alejandro, todas minúsculas, .pucuj, P de pato, U de uva, K de kilo, U de uva, J de jirafa, @gmail.com. Maestro, muchísimas gracias, de verdad, le agradezco esta intervención. Y bueno, queridísimos seguidores, pues un aporte más de este canal para entender ahora lo que es la psicología comunitaria, dónde se puede aplicar, qué resultados han ido obteniendo, probables guías para aplicar, ¿no?, los conocimientos de la psicología comunitaria con un experto, el maestro Alejandro Lara Figueroa. Y bueno, siempre este canal intentando llevar a la comunidad los avances, los aportes científicos con la finalidad de favorecer o aportar para una vida más favorable, más cómoda, mejor para todos. Y pues entonces quedamos para la próxima, seguimos en contacto. Muy buenas tardes, que estén ustedes de maravilla. Muchísimas gracias, hasta luego.